Hoy quiero compartir un mensaje que considero es atemporal. Diga conmigo, atemporal. ¿Y a qué me refiero? Creo que este es un mensaje que no pasa de moda. Los principios que vamos a ver el día de hoy son principios básicos, son principios elementales para la vida de todo cristiano, de todo creyente, de todo aquel que se hace llamar un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres un nuevo creyente, si tienes poco tiempo aquí en la iglesia acercándote a Dios, este es un mensaje. Los principios que veremos hoy te ayudarán a vivir una vida en victoria. Dios quiere que vivamos vidas en victoria y te ayudará a permanecer en victoria. Ahora, si tú tienes tiempo ya en la iglesia, tienes tiempo leyendo, estudiando la Biblia, a lo mejor ya escuchaste este mensaje, pero yo quiero animarte. Es bueno recordarlo, es bueno memorizarlo, es bueno profundizar en él, porque no solamente es mi responsabilidad vivir en victoria, sino compartirle a aquellos que me rodean la palabra de Dios. Si estás tú hoy en una posición de liderazgo, a lo mejor eres papá, eres mamá, estás casado, tienes una familia a tu cargo, es tu responsabilidad y mi responsabilidad en nuestra casa levantarnos como el buen pastor y enseñar las palabras de Dios. Y titulé este mensaje Venciendo mis tentaciones. Lo decimos juntos, ¿te parece? 1, 2, 3. Venciendo mis tentaciones. Ahora vamos a empezar definiendo dos palabras que son sumamente importantes el día de hoy. Y mira, estas palabras no son bonitas, estas palabras no son agradables, no son las palabras con las que uno quiere empezar su predicación el domingo, pero son palabras necesarias. Número 1, ¿qué es la tentación? Y número 2, ¿qué es el pecado? Es importante que tú y yo podamos partir de la misma base, sabiendo qué significan estas palabras. Y mira, no de acuerdo a lo que yo opino, no de acuerdo a lo que nosotros opinamos o lo que está de moda o lo que otros dicen, sino de acuerdo a la bendita palabra de nuestro Dios. Entonces, número 1, ¿qué es la tentación? Bueno, la tentación es un fuerte deseo. Diga conmigo, fuerte deseo. Es un fuerte deseo de realizar una acción inmediatamente agradable y placentera que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. ¿Qué es la tentación? Es un fuerte deseo, es un pensamiento, es una emoción, es un impulso, es una atracción que yo siento por hacer algo el día de hoy que a simple vista me va a causar placer, que a simple vista me va a hacer feliz el día de hoy, pero que me va a destruir el día de mañana. ¿Me estoy explicando en esto? Es un fuerte deseo por pensar, por ver a corto plazo algo que me agrada hoy, pero que me va a terminar destruyendo el día de mañana. Ahora, ¿qué es el pecado? Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Y cómo podemos definir esta palabra? Bueno, pecar es violar la ley de Dios. En esencia, cuando yo cometo un pecado, lo que estoy haciendo es desobedeciendo, es faltando a la ley de Dios. Ahora, sabemos esto cuando vemos toda la narrativa completa de la Biblia, que Dios le entregó la ley a Moisés, que Dios le entregó su ley al pueblo de Israel, y ciertamente hoy sabemos que la ley no nos da salvación, y en la ley no tenemos vida eterna. Nuestra salvación está en una sola persona, en la persona de Cristo Jesús. Pero Jesús vino a decir, yo no he venido a anular la ley, he venido a cumplirla. ¿Por qué? Mi amigo, la ley de Dios es una extensión de Dios. La ley de Dios es una extensión del carácter, de los atributos, del deseo, del amor que Dios tiene para con nosotros. La ley representa la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y cuando pecamos, faltamos a la ley. Esto es bien interesante porque la palabra en hebreo, la palabra pecado, es la palabra kata, K-H-A-T-A, kata. Y esta palabra en hebreo la podemos traducir también, significa errar o fallar al blanco. Cuando yo cometo un pecado, cuando yo kata, de acuerdo al hebreo, estoy fallando al blanco. ¿A qué blanco? ¿A qué objetivo? Estoy dejando de vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Cuando yo violo la ley de Dios y cuando yo vivo en pecado, lo que está sucediendo es que estoy viviendo por debajo del estándar de la vida que Dios quiere que yo viva. ¿Sabes?
Dios no solamente diseñó tu persona, Dios también diseñó tu vida. Dios tiene una vida planeada, Dios tiene una perfecta, una agradable voluntad para tu vida y la de tus generaciones. ¿Qué dice Jeremías capítulo 29? Porque yo tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro y una esperanza. Dios ha diseñado para ti y para mí una vida. Dios ha planeado detalladamente la vida que Él quiere que tú y yo vivamos. Nos ha dado a Cristo Jesús como una muestra del estándar más alto de la vida santa, perfecta, íntegra, llena de propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en esencia, el pecado es esto, es vivir por debajo, es fallar a los atributos, al carácter, al amor, al deseo que Dios tiene para con nosotros. Hemos definido ya tentación y pecado. Ahora, habiendo definido estas palabras, vamos a partir de este principio el día de hoy. Un principio muy importante cuando estamos hablando acerca de la tentación. La tentación, mi amigo, no es un pecado. La tentación no es pecado, pero todos los pecados son resultado de haber cedido ante la tentación. Tú y yo experimentamos fuertes deseos. Experimentamos impulsos, pensamientos, emociones, y eso que hay una guerra en nosotros, eso no es un pecado. Pero todos los pecados fueron resultado de haber cedido ante esos deseos, ante esos pensamientos, ante esas emociones. Me estoy explicando el día de hoy. Voy a poner un ejemplo muy práctico para darme a entender mejor, y es un caso hipotético, no es un testimonio. Imagínese usted este escenario que yo sé que tengo que tener una conversación con mi esposa. Y yo sé que no es una conversación fácil. Yo sé que es una conversación, ¿verdad? Que en la que hay que ser honesto, en la que hay que ser vulnerable, que tenemos que sentarnos a la mesa a resolver. Yo sé que no va a ser una conversación fácil, pero es necesaria. Ahora, antes de tener esta conversación, vienen a mí pensamientos. Y vienen a mí estos pensamientos que me dicen, ¿para qué tienes la conversación? No la tengas, no pierdas el tiempo, no se lo cuentes. Mira, si no se entera es que no pasó, ¿verdad? O sí dile, pero tu versión de la historia. O ¿para qué le pides perdón? No pasa nada, todos hacen eso, en todos los matrimonios pasa eso. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Porque me están viendo muy feo en esta tarde. Y hay una guerra en mi mente. Y después, ¿sabes? Empiezan a levantarse emociones que empiezan a validar esos pensamientos. Y se conecta con mi alma, con mis emociones, que entran las emociones y me dicen, sí, escucha a la mente. ¿Para qué le dicen? Nada más la vas a lastimar. No ha sido una buena semana. No han tenido unos buenos meses. Están en un bache. No la están pasando bien. ¿Para qué la forzas? Y hay una guerra en mi interior, pero en ese mismo instante también soy confrontado por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios viene y me trae la palabra de Dios. Hace uso de las palabras que yo conozco y me trae las palabras de Jesús que dicen, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. En la verdad siempre está la victoria. Y viene a mí Juan capítulo 10, el rol que yo tengo como el buen pastor en mi casa. Y recuerdo el Salmo 23, yo como hombre, como líder, como cabeza, es mi responsabilidad sentar a mi familia en la mesa y tener conversaciones honestas, vulnerables. Es mi responsabilidad poner un ambiente porque yo soy la cabeza. Recuerdo Efesios capítulo 5, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Hay una guerra en mi interior. Estoy siendo tentado, pero tomo las palabras de Dios y me armo de valentía y tenemos esa conversación. La tentación no es un pecado, pero cuando tú y yo estamos siendo tentados, solamente hay dos caminos, y es o decidimos ceder ante la tentación o la resistimos y vencemos la tentación. Solamente hay dos alternativas en medio de la tentación. Y es cedemos ante ella o la resistimos. Y mi amigo, hoy yo vengo a recordarte y yo vengo a animarte. Si tú no lo sabías, hoy vengo a enseñarte a través de la palabra de Dios que a la tentación hay que resistirla y a la tentación hay que vencerla. No somos víctimas de nuestras tentaciones, no somos esclavos de la tentación. Tú y yo vivimos vidas en victoria de acuerdo a la palabra, al corazón, a los deseos y el amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Vamos, anímate el día de hoy, iglesia. La tentación hay que resistirla. Y a lo mejor hoy tú tienes que anotar eso. A lo mejor tú me dices, es que yo no crecí escuchando esto.
Yo crecí normalizando el ser víctima de la tentación. Yo crecí normalizando que eso que te hace feliz, eso hazlo. Si hoy vas a experimentar ese mayor placer, pues siéntelo y no importa mañana. Yo crecí en una cultura familiar de corto plazo. Bueno, venimos a la iglesia para desaprender ciertas cosas y aprender de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál es el legado que Jesús nuestro Señor nos deja? Un legado de resistir y vencer la tentación. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 12. Nos habla acerca de esto. Dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones, porque después de superarlas, ¿después de qué? Después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y me encantan estas palabras, porque Dios dice que Él bendice a los que soportan con paciencia la tentación. Él no dice que Él bendice a los que nunca son tentados. No leímos que Dios bendice a los que fácilmente, como si nada, superan las tentaciones. No, que leímos en Santiago que Él bendice a los que con paciencia soportan la tentación, y una vez que tú la has superado, Él te coronará, te dará esa corona de vida que Él tiene preparado para quienes lo aman. Y me encanta porque nos muestra que somos humanos. Santiago viene y resalta nuestra condición. Somos, mi amigo, al final del día, humanos, y Dios lo sabe. Dios sabe que tú y yo luchamos y experimentamos tentaciones. Y el primer paso, lo que yo quiero animarte el día de hoy, el primer paso es reconocerlo, es aceptar que yo experimento tentaciones. Es el dejar la vergüenza, el dejar la culpa, el dejar las apariencias. Yo soy tentado, yo soy el primero hoy en levantar la mano. Yo experimento todos los días fuertes deseos, pensamientos, emociones, atracciones, impulsos para hacer cosas que entiendo a través de la palabra. Hoy pueden parecer placenteras, pero que me van a destruir el día de mañana. Mi amigo, de nada sirve venir a la iglesia, y escúchame bien, de nada sirve venir a la iglesia para aparentar que tú y yo no experimentamos tentaciones. De nada sirve entrar a la casa de Dios y vivir una vida con esa máscara de eso a mí no me pasa, eso a mí no me sucede, en mi matrimonio eso no pasa. No, como mis hijos son perfectos, en mi familia eso no está pasando. Yo te pregunto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve andar por la vida aparentando algo? Dios sabe que tú y yo somos humanos y Él nos bendice. Él sabe nuestra condición, Él conoce nuestra humanidad. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4? En Jesucristo tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, porque Él padeció esas debilidades. ¿Por qué te avergüenzas de tus tentaciones? ¿Por qué las reprimes? ¿Por qué las escondes? ¿Por qué las ocultas? ¿Por qué haces un esfuerzo tan grande de ponerte una máscara? No, es que a mí no me pasa. Deje la máscara allá afuera y cuando se vaya ya no la recoja. Cristo Jesús te entiende y Él no se avergüenza de ti. Ahora, Hebreos capítulo 4 también dice, sí, Él te entiende. Él pasó por esas debilidades, Él experimentó tentaciones, sin embargo, Jesucristo nunca pecó. Y nos muestra una vez más el estándar y el legado de Jesucristo de resistir y vencer la tentación. Entonces yo te pregunto el día de hoy, ¿cuáles son tus tentaciones? Vamos a abordar este tema sin vergüenza, siendo honestos con nosotros mismos, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué has estado batallando? Ponle nombre, ¿conoces? ¿Le has puesto nombre a esas tentaciones? ¿Las tienes identificadas? Porque cuando las conozco, cuando reconozco mi humanidad, puedo descansar y puedo depender del poder de Cristo Jesús para conmigo. Jesús fue tentado. Y hoy vamos a ver dos escenarios en donde Él fue tentado. El primero en Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4 el día de hoy. Jesús acababa de ser bautizado. Estaba por empezar su ministerio de manera pública, se había preparado por años. Era hora de comenzar su ministerio públicamente. Y en Mateo capítulo 4, después de que Jesús se bautiza, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús, ¿a dónde? Al desierto, para que allí lo tentara el diablo. Jesús es llevado, el Hijo es llevado por el Padre al desierto, y ahí, si tú sigues leyendo, es tentado en 3 ocasiones. ¿Por quién? Por el diablo.
Y en las tres ocasiones es bien interesante porque hay algo en común en la respuesta, en la manera en cómo Jesús resiste y vence la tentación. Y es que en tres ocasiones fue tentado y en tres ocasiones contestó, escrito está. Vemos que él está siendo tentado en el desierto y dice, escrito está, tenía 40 días de haber ayunado. Y dice, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es tentado en una segunda ocasión, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en una tercera ocasión Jesús responde una vez más, escrito está, adorarás y servirás únicamente al Señor tu Dios. Y en ese momento el diablo huyó y el Padre envió ángeles para fortalecer a Jesús. Jesús es tentado y ahí Jesús resiste y vence la tentación haciendo uso ¿de qué? De la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos muestra Mateo capítulo 4? Nos muestra que Dios, el Padre, el Espíritu guió a Jesús al desierto. ¿Por qué fue Jesús al desierto? Porque era la voluntad de Dios, era el deseo de Dios que Él estuviera en ese desierto, que Él ayunara por 40 días. Ahora, el Padre llevó al Hijo al desierto, pero no es el Padre el que tentó a Jesús en el desierto. Mateo 4 es claro, para que allí lo tentara el diablo. Y esto es muy importante, tú y yo tenemos que saber esta verdad, Dios no nos tienta. Tú y yo experimentamos tentaciones, pero no es Dios mandándote tentaciones. Cuando tú y yo experimentamos esos fuertes deseos, esos pensamientos, tenemos que recordar, no es Dios el que me está tentando. ¿Quién tentó a Jesús? El diablo. Dios no nos tienta, sin embargo, Él permite que tú y yo seamos tentados. Vamos a leer, a regresar a Santiago capítulo 1. Vamos a leer verso 13 y verso 15. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación, dice Santiago, viene de nuestros propios deseos. Habla de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Estos deseos los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Qué aprendemos de esta palabra? Que Dios no es el que te está tentando. Sin embargo, Él en su perfecta voluntad permite que tú seas tentado. Ahora, ¿por qué Dios enviaría a Jesús al desierto a ser tentado? ¿Por qué Dios permitiría? Si yo ya soy un hijo de Dios. Si yo ya acepté a Cristo, nací de nuevo, me bauticé, vengo a la iglesia, sí. Pero aunque somos hijos de Dios, Él permite que tú y yo seamos tentados. ¿Por qué? Porque en la tentación, es en medio de la tentación que sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. Mi amigo, las tentaciones prueban nuestro carácter. Las tentaciones prueban nuestras convicciones. Las tentaciones sacan a la luz lo que siempre ha estado ahí y Dios hace uso de la tentación para madurar nuestro carácter, para enseñarnos nuestra dependencia de Él y para ponernos a prueba. Es cuando somos probados que crecemos. Porque Jesús fue llevado al desierto antes de arrancar su ministerio porque el Padre estaba probando a Jesucristo. Ahora, ahí en el desierto vemos la victoria, vemos a Jesús resistiendo y venciendo, y eso es lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere para todos y cada uno de nosotros. Sí seremos tentados, pero ahí resistiremos y venceremos la tentación. De repente escuchamos cosas y conocemos historias de personas que de repente se le botó la canica, de repente no sé qué le pasó. Parecía un hombre perfecto, un buen papá, un buen esposo, y de repente algo pasó, abandonó la casa, abandonó los hijos, se fue con otra, y escuchamos tantas cosas. Es en medio de la tentación que sale a la luz lo que siempre ha estado ahí. Es en medio de las pruebas que sale a la luz lo que siempre ha estado en nuestro corazón. Y eso es lo que pasa cuando dejamos temas pendientes con Dios. Cuando dejamos temas sin resolver, cuando no le entregamos por completo nuestra vida, eso va creciendo, como dice Santiago, cuando el pecado crece poco a poco, termina dando a luz ¿qué? A la muerte. Eso nos lleva una vez más a voltear nuestra humanidad, nuestra necesidad de Dios y preguntarnos hoy, iglesia, ¿qué temas tengo pendientes con Dios?
¿Qué guardaditos tengo ahí que no le he confesado? ¿Qué cosas no he dejado que Él entre a mi vida y me gobierne? Es que no has dejado que establezca su reino, su señorío, que sea su voluntad y no la tuya. Hay temas ahí pendientes que tarde o temprano crecerán y saldrán a la luz. Pero esto nos anima, una vez más, esta es la promesa. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, y una vez superadas, Él te coronará, te dará la corona de la vida que Él tiene para aquellos quienes lo aman. Jesús es tentado. ¿Y cómo responde Jesús a la tentación? Escrito está y escrito está. ¿Cómo debemos tú y yo responder a la tentación? Escrito está y escrito está. No peleamos contra mis tentaciones con mis propias fuerzas. Jesús no está peleando con sus propias fuerzas. Yo te pregunto, ¿qué fuerzas tenía Jesús? Tenía 40 días ayunando. Estaba en su momento más frágil, en su momento más vulnerable. ¿Y por qué se sometió a un ayuno de 40 días? Porque muchas veces tú y yo así estamos. Porque muchas veces así nos sentimos débiles. Porque tengo años cargando con esto, porque tengo años peleando con este deseo, con este pensamiento, con esta emoción, con este impulso. Pero en la debilidad Jesucristo dice, escrito está y escrito está. No peleo con mis fuerzas, no peleo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para cada tentación existe una palabra poderosa de parte de Dios para resistir y vencer la tentación. Para cada una de tus tentaciones. Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado sola, Él te conoce. Él te ha creado, Él ha formado a cada uno, a todos los seres humanos. Él conoce nuestra mente, nuestros deseos, eso que a ti te avergüenza, eso que no le has dicho a nadie. Él lo conoce y en su palabra te ha equipado, en su palabra te ha empoderado a través del Espíritu Santo para resistir y vencer la tentación. Nos damos cuenta ahora de lo importante de la palabra de Dios. ¿Por qué nos reunimos cada domingo? ¿Por qué hacemos iglesia los 52 domingos del año? Porque hemos entendido el poder que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué te insistimos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué la iglesia se mueve a través de los grupos en casa? ¿Por qué estudiar la Biblia entre semana? Porque hemos entendido, número uno, nuestra humanidad y nuestra necesidad de Dios, y hemos entendido también el poder que hay en su palabra. Escúchame, cuando yo construyo mi vida sobre la palabra de Dios construye mi vida. Cuando yo construyo mi matrimonio sobre la palabra de Dios construye mi matrimonio. Cuando yo construyo a mi hijo sobre la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que construye a nuestros hijos. Hemos entendido la importancia de abrir el libro, de abrir su palabra y entender que ahí hay promesas, entender que ahí hay fortaleza, entender que ahí hay sabiduría. ¿Para qué? No nada más para que se te llene el cerebro de conocimiento y te sientas un mejor cristiano, para que luches, para que resistes, para que venzas cada una de tus tentaciones. Me encantó esta semana porque inauguramos el martes un nuevo grupo, el primer grupo en casa en Escobedo, y celebramos eso el día de hoy como iglesia. Y yo sé que Dios va a bendecir todo Escobedo a través de lo que estamos haciendo ahí, de la brecha que se está abriendo. Hoy tenemos una sola casa, pero somos fieles en lo poco. Ahí somos productivos, ahí nos esforzamos y ahí compartimos. Y estábamos el martes, estábamos tres matrimonios, estábamos en la casa de Osiel y Aleida, estaban David y Liz, y Corde y su servidor. Y estábamos ahí platicando David, Osiel y yo era un martes en la noche y decíamos, hay tantas cosas que pudiéramos estar haciendo ahorita. Hay otros lugares en los que pudiéramos estar. Podríamos estar tirados en el sillón viendo la tele, descansando, pero hemos entendido algo. Y es que cuando yo abro la Biblia, cuando un esposo abre la Biblia, lo que eso representa es toda una familia abriendo la Biblia. Y estaban ahí representadas, estaban David y Liz con el miembro más pequeño de ese grupo, Emilio, que tiene apenas unos meses de vida. Y estaba Santiago, que está por cumplir un año ahí nada más representado porque lo entregamos con los abuelos. Y las princesas de la casa, Mariana y Sofía. Y platicábamos esto. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, hoy nuestros hijos están pequeños, pero cuando como hombres abrimos la Biblia, nuestros hijos están abriendo la Biblia.
Cuando como familias abrimos la Biblia, cuando en tu casa se abre la Biblia, tus generaciones están leyendo la Biblia, tus nietos que todavía no han llegado están leyendo la Biblia. Cuando tú como mujer, como abuela, abres la palabra de Dios, la declaras, la confiesas, la enseñas. Porque un día nuestros hijos serán tentados. Y eso puede estar seguro. Hoy están pequeños, pero tenemos alrededor de unos 18 años para que se conviertan en adultos, en mayores de edad y tomen sus propias decisiones. Y yo te aseguro, por más que queramos protegerlos y por más que queramos abrazarlos y por más que queramos construir una burbuja alrededor de ellos, ellos serán tentados. Por el mundo horrendo, no, primero por su naturaleza pecaminosa. Por lo que dice Santiago, por entender que en todos y cada uno de nosotros es nuestra naturaleza, son esos deseos que nacen de nosotros dentro. Pero si nosotros instruimos, como dice su palabra, instruye al niño en su camino y cuando será grande no se olvidará de él. Cuando tú y yo abrimos la palabra, mi amigo, nuestra vida ha entendido, ahora giramos, hay una pasión, hay un fuego, hay un entendimiento que antes no había por la palabra de Dios. Es que me cuesta conectarme a un grupo en casa, es que tengo tantas cosas que hacer, es que el tráfico, es que mi agenda, es que yo no soy tan social, es que no conozco a nadie. Te va a costar, pero ¿sabes qué te va a costar más? Ser víctima de tus tentaciones. Te va a costar más, te va a doler más ver a tus hijos siendo víctima de sus propias tentaciones. Te va a costar más ver a tus hijos siendo esclavos de su mente y de su alma y de la voluntad y de lo que otros dicen y de la presión social. Por eso hacemos sacrificios, porque hemos entendido el poder de la palabra de Dios. Conéctese a un grupo, abra la Biblia. El domingo no es suficiente. Vivimos en un mundo que está difícil. Hay una guerra allá afuera, pero tenemos la victoria, tenemos la espada, tenemos en nosotros la palabra de nuestro Dios. Y para cada tentación hay una palabra de parte de nuestro Dios para resistir y para vencer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Jesús fue tentado en el desierto, resistió y venció a la tentación. Vamos ahí a Mateo, pero ahora al capítulo 16. Jesús también fue tentado por uno de sus discípulos, nada más y nada menos que por Pedro, uno de sus discípulos. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 21 y verso 23. Dice que Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Qué escena acabamos de leer, ¿verdad? Jesús está hablando con sus discípulos y les está anunciando que pronto venía el tiempo en que Jesús iba a ser condenado, iba a ser encontrado culpable, iba a ir a la cruz del Calvario a morir, pero me encanta, les adelanta el final, dice, pero al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos están escuchando esto y vemos que Jesús termina de hablar y Pedro prácticamente le dice a Jesús: tendrás un minutito, me gustaría comentarte algo. Y cuando alguien te dice eso, sabes que ya valió, ¿verdad? Te van a querer sembrar el terror. Y Jesús, tendrás un minutito, hay algo que me gustaría comentarte. Y Jesús lo atiende y Pedro le dice: Jesús, se me hace que no lo analizaste bien. Se me hace que el speech de hoy no estaba bien planeado, porque eso jamás te sucederá a ti. Dios nos libre. Y Pedro estaba convencido, ¿no? Yo escucho a un Pedro convencido, porque cuando uno cae en la tentación, uno está convencido de lo que está haciendo. Uno está convencido, esto es lo mejor, claro que es lo mejor. Y Pedro se gancha con sus pensamientos y con sus emociones. Dios nos libre, maestro, a ti nunca te sucederá eso. A ver cómo lo arreglamos, te escondemos, nos levantamos en armas, a ver qué hacemos, pero Dios nos libre de que tú vayas a la cruz. Ahora quiero que veas esto. ¿Qué es lo que Pedro estaba viendo? Pedro estaba viendo a Jesús, su amigo. Pedro estaba viendo a Jesús, su maestro, con quien tenía una amistad, con quien se había encariñado, a quien Pedro genuinamente amaba. Pero Jesús se está viendo a sí mismo en ese momento como el Salvador del mundo. Jesús entiende esto: Pedro, si yo no voy al Calvario, si no derramo mi sangre,
no hay sacrificio. Si no derramo, si yo no voy al Calvario, yo vine en obediencia, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en mí crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y tiene que haber derramamiento de sangre, tengo que ir a la cruz para traer salvación y perdón de pecados. Pero si no voy al Calvario, si no hay muerte, no hay resurrección, no hay victoria. ¿Y qué es lo que te estoy tratando de decir? Que a Pedro le faltó visión. Pedro abrazó una visión a corto plazo. Pedro abrazó el momento. Pero Jesús tenía una visión, tenía un entendimiento más grande. No se trata de mí, no se trata de si voy a sufrir o no. Se trata de un plan más grande, de una tarea más grande, de un propósito más grande. Se trata de que yo estoy aquí en la tierra para un llamado eterno. Mira, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, cuando tú y yo nos sumergimos en ella, cuando nuestro corazón está encendido con humildad y con un deseo genuino por la palabra de Dios, es su palabra la que trae visión a nuestras vidas. En el desierto, Jesús está resistiendo la tentación haciendo uso de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero en Mateo 16, Jesús simplemente está teniendo visión. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces lo que tú necesitas para vencer la tentación es tener visión. ¿Cuántas veces hemos caído ante la tentación? Hemos pecado contra Dios, contra nosotros mismos o con nuestra familia por falta de visión. ¿Cuántas veces le hemos regado? Te metiste en un problema, te metiste en una bronca porque te faltó visión. Y hoy volteas atrás, a lo mejor una decisión que tomaste hace un año, una decisión que tomaste hace 5 años, hace 25 años, y volteas y a lo mejor hoy te ríes, espero que así sea, pero volteas atrás y dices, híjole, me faltó visión. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? En ese momento me convencí, en ese momento sí quería experimentar esa satisfacción. En ese momento me ganó la carne, en ese momento me ganó el impulso, pero hoy me doy cuenta, me faltó visión. Y hoy que nuestra oración sea, Dios, dame visión, que tu oración todos los días, Dios, dame visión para resistir y vencer la tentación, porque he entendido, ya no es mi voluntad, es tu voluntad, ya no es mi reino el que se está estableciendo, es tu reino el que se está estableciendo. Tenemos que tener visión. Dios nos da visión a través de su palabra. Ya no veo las cosas como las veía antes. Ya no me motiva lo que me motivaba antes. Sí, antes era otra persona, pero creemos que hay poder en el Evangelio para transformar, para restaurar, para sanar, para tener libertad. La iglesia da testimonio de que las personas sí cambian. Las personas pueden cambiar, no en nuestras fuerzas, sino a través de su palabra que nos ha dado una nueva visión. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu esposo, por tu pareja, por tus hermanos, por tus papás. Hay poder en el Evangelio para ser transformado, para tener una mejor visión. Y cuando tengo una mejor visión, tengo una mejor calidad de vida. Cuando tengo una mejor visión, tomo mejores decisiones. Cuando tengo una mejor visión, honro a Dios. ¿Y qué nos dice Santiago? El que honra a Dios, Dios lo honra de regreso. Mi amigo, la tentación hay que resistirla y la tentación hay que vencerla. Y me encanta porque este es un mensaje tan práctico para todos y cada uno de nosotros. Que nos tiene que recordar nuestra necesidad de quién es Dios. Que nos tiene que recordar nuestra necesidad de conectarnos al cuerpo. De que de nada sirve que estés luchando solo, que estés luchando sola. Me encanta cómo lo dice Santiago. Cuando el pecado crece, da luz a la muerte. Y a lo mejor tú has dejado que cosas crezcan en tu interior. A lo mejor has estado luchando por años con ciertos deseos, pensamientos, tentaciones, atracciones, en silencio. Las has estado ocultando. Yo hoy te digo, ¿por qué te avergüenzas? Jesús te conoce y quiere darte poder para vencer esa tentación. Romanos 6:23 que dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo que Dios da es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente la paga del pecado es muerte. Ciertamente dejar crecer el pecado crece poco a poco, es sutil, crece en lo oculto, crece ahí donde nadie se da cuenta, es un pensamiento, es una emoción que agarraste, que te ganchaste. Y tú me puedes decir, pues hoy, pues yo me siento muy vivo, yo me siento muy viva. Pero a lo mejor estás muerto o muerta espiritualmente.
A lo mejor está muerta el propósito que Dios te ha dado. Está muerta tu alegría, tu gozo. Está muerto los frutos del Espíritu en ti. Estás sobreviviendo. Y la vida que Dios diseñó para ti no es sobrevivir. Y yo no sé para quién es este mensaje esta tarde. Este es un mensaje que yo compartí hace 2 años aquí en la iglesia, pero esta semana Dios ponía en mi corazón: es necesario compartir esa palabra. Yo no sé para quién es esta palabra, pero yo sé que hay alguien hoy en este lugar que has estado perdiendo esa batalla, la estás luchando en tus propias fuerzas. A lo mejor estás jugando con fuego. Me encanta que Dios, el Padre, lleva al Hijo al desierto. Y sí, Dios permite que seamos tentados, y ahí se refleja nuestro carácter. Dios lo hace para probarnos. Pero una cosa muy diferente: una cosa es que Dios te lleva al desierto, y otra cosa es que tú te estés metiendo en la boca del lobo. Una cosa es que Dios permite que tú seas tentado, y otra cosa es que tú estés jugando con fuego. Y como dicen por ahí, el que juega con fuego tarde o temprano se quema. Cuando Dios me lleva al desierto, mi carácter, mi corazón, mis convicciones salen a la luz, y Él me prueba. Pero cuando yo estoy jugando con fuego, es un reflejo de que no he terminado de tomarme en serio. No he terminado de valorar lo que Dios ha puesto en mis manos. No he terminado de valorar lo que Dios me ha dado. Si yo me la paso jugando con fuego, es una señal que no valoro la cruz, que no valoro lo que Cristo hizo por mí, no valoro la esposa que Él me ha dado, los hijos que Él nos ha confiado, la familia que ha puesto en nuestras manos. Y a lo mejor hoy tú estás jugando con fuego, a lo mejor ya te quemaste. Pero yo no vengo a condenarte, yo no vengo a señalar tu pecado. No te tienes que confesar conmigo, es un tema entre tú y Dios. Hoy vengo a compartirte su palabra, que sí, la paga del pecado es la muerte. Es cierto, es real. Y hoy puedes estar sintiendo esa felicidad, ese placer, esa satisfacción, pero tarde o temprano te va a destruir. Es la verdad, no lo digo yo, lo dice su palabra. Pero la dádiva, el regalo de Dios para nosotros es vida eterna. No normalices el caer ante la tentación. No normalices el vivir amargado, el vivir amargada, el estar enojado, enojada, el venir a la iglesia a fuerza. No normalicemos eso. No normalices en vivir en rebeldía contra tus autoridades. No normalices el estar enojado, el estar enojada, el odiar, el terminar cansado, deprimido, ansioso todo el tiempo. No normalices eso. Porque si algo nos muestra su palabra es que Jesús murió, pagó en la cruz nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestra insuficiencia. Aquel que es justo, la sangre del que no cometió pecado fue derramada en la cruz para limpiar nuestros pecados. Y cuando yo dejo de vivir una vida practicando el pecado, yo soy el primero en levantar la mano. Yo soy pecador. Pero es diferente pecar a practicar el pecado. Yo me equivoco, no soy perfecto. Yo tengo identificadas mis tentaciones. Mi esposa conoce mis tentaciones por nombre. Mi pastor conoce mis tentaciones. Porque tengo que rendir cuentas, porque vivimos bajo autoridad. Y caemos, llega el día en donde somos tentados, pero donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay gracia, hay misericordia de Dios para que te levantes. Pero escúchame, una cosa distinta es que tú practiques activamente una y otra vez el pecado. Si hoy tú estás viviendo eso, estás haciendo un gran esfuerzo por esconderlo, por ocultarlo. La Biblia nos muestra, estás cargando con culpa, con vergüenza, con condenación, estás enojado, amargado. Pero esa no es la vida que Dios tiene diseñada para ti. Y este mensaje en ningún momento se trata de condenarte, es de mostrarte hay una luz que está al final de ese túnel, y en esa luz hay una cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y hay una tumba que está vacía para darnos salvación, esperanza y poder para resistir y vencer la tentación. Ahora termino con esto. Seguir a Jesucristo a lo mejor no provoca en nosotros una satisfacción inmediata. La tentación te ofrece eso, satisfacción hoy, ahorita, ya. Seguir a Jesucristo es diferente. ¿Por qué? Porque el primer paso para seguirlo es que usted se niegue a sí mismo, que tomes tu cruz y sigas a tu Maestro. Y eso requiere y representa un sacrificio, pero Él nos da la hermosa promesa de vida eterna, de plenitud para siempre, de plenitud, de esperanza, de amor y de gracia para vivir esta vida. No solamente la vida eterna en el cielo, sino vida eterna cada bendito día que me toque vivir en esta tierra hasta que Él me llame a su presencia. Y cuando entendemos cómo debo responder, Mau, a este mensaje,
La respuesta tuya y mía debe ser: Dios, porque entiendo cuánto me amas, cuánto me has amado. Ahora que cantábamos en la mañana, recordaré tu amor y gracia que va conmigo, que va adelante, que me levanta. Dios entregó a Cristo. Cuando tú y yo siendo pecadores, antes de que pudiéramos arrepentirnos, antes siquiera de creer en Él. Esa es la clase de amor que Dios tiene para ti y para mí. Y cuando entiendo su amor, respondo en arrepentimiento. ¿Cómo debo responder ante su palabra? En arrepentimiento, en convicción, en fe, en estudiar su palabra, en conectarte a un grupo en casa esta semana. Si tú eres el que tienes que ocupar ese lugar en sanidad interior, ocupa ese lugar, porque es el camino que Él te ha marcado para crecer y desarrollar tu fe y tu relación con Él.